Voy a empezar con algo totalmente inesperado, que es Arquímedes. Arquímedes, como ven ahí, como leen ahí, es del siglo III a.C. Solamente eso que pone ahí, que sus métodos anticiparon el cálculo integral en 2000 años, antes de Newton y Leibniz, eso es tan impresionante que yo no diría que fue el matemático más grande de su época, yo diría que es el matemático más grande conocido. Habrá otros matemáticos posiblemente más grandes que Arquímedes antes de Arquímedes, pero no lo sabemos. Pero sin embargo, si el hombre ha estado en la Tierra varios millares de años, más de 70 millares de años, con seguridad los mayores matemáticos que han existido han sido anteriores a Arquímedes, claro. Lo que pasa es que no los conocemos. He aquí el problema del ganado. Está escrito en una cosa griega, en griego, pero viene a decir eso, ¿no? Si eres diligente y sabio o extranjero, calcula el número de cabezas del ganado del sol. A ese dios que tenía esos toros. Y aquí el problema. El número de toros es completamente... Lean ustedes la primera línea, porque todo lo demás verán que es del mismo tipo. El número de toros blancos, la mitad y la tercera parte de los negros más los amarillos, etcétera, etcétera. Al final dice, la suma de los toros blancos y negros es un número cuadrado. Ponen ustedes monedas en una mesa formando un cuadrado y el número de monedas es un número cuadrado. Por ejemplo, 9 es un número cuadrado, 16 es un número cuadrado. Ponen ustedes monedas en una mesa formando un triángulo y eso es un número triangular. Los griegos amaban mucho la relación entre la geometría y los números y hablaban de números cuadrados, triangulares, poligonales. En el lenguaje actual, si llamamos W al número de toros blancos, excúsenme que la X debía haber estado en la línea siguiente, pero es que lo he tenido que hacer esto a gran velocidad. Y así sucesivamente, el número Z minúscula es el número de vacas amarillas. Aparecen esas ecuaciones que también están mal escritas, porque ahí debe haber un punto. Esto es, el número de toros blancos es 1/2 más 1/3 del número de toros negros más Z, que es el número de toros amarillos. Y así sucesivamente vamos haciéndolo eso. La suma de W y X es un número cuadrado, SM al cuadrado, y la suma de Y más Z es un número triangular. Esto es un número triangular. Por ejemplo, si n es 3, 3 más 4 es 12, dividido entre 2 es 6, 6 es un número triangular. 5 por 6, 30, entre 2, 15, eso es un número triangular. Los números triangulares se obtienen siempre así. Se coge un número, se multiplica por el siguiente y se divide por 2. Como todo número, sea par o impar, tiene un número siguiente que es impar o par, se puede dividir por 2. El enunciado equivale a eso. El sistema de ecuaciones se reduce a resolver esta sencilla ecuación. Esta ecuación dice, quiero encontrar dos números U y V, por ejemplo 14 y 17, quiero encontrar dos números U y V tales que el cuadrado del primero menos 4.729.494 veces el cuadrado del segundo es igual a 1. Este es el problema de Arquímedes. Hasta este siglo en que han aparecido las computadoras no ha sido posible dar la solución. Del siglo III a.C. hasta ahora son 2.300 años. Pero eso no quiere decir que Arquímedes no supiera cómo hallar la solución. Esto es lo verdaderamente impresionante. La solución, hay infinitas soluciones, pero la solución más pequeña es esa. El número U es tan grande, claro, aquí habría que poner miles, millones, trillones, sexillones. Es una burrada, es un número bestial. Es algo asombroso. Esto es asombroso. Además de lo que he dicho antes, es asombroso. Curiosamente, esto, que se resuelve mediante las fracciones continuas, y también este mismo problema lo plantearon en otros contextos los indios y también resolvieron el problema,
tiene una interpretación geométrica, y es que esto corresponde a la acción de un grupo, que no saben ustedes lo que es, pero existe una cosa que se llama grupo, en la recta hiperbólica. Cuando se trabaja en el espacio hiperbólico tridimensional de 3 dimensiones, se obtienen generalizaciones del problema del ganado de Arquímedes que resultan en la aparición de extraños poliedros como este, que son poliedros hiperbólicos, de geometría hiperbólica. Y estos poliedros tienen que ver con estas cosas, con los nudos. Permítanme hacer ahora un pequeño paseo por... Es que me temo que si sigo así, ustedes van a creer que la teoría de nudos es una cosa de broma, pero no lo es. Vamos a ver. Censo de los nudos hiperbólicos. Esto generaliza directamente el problema de Arquímedes, ¿eh? Aquí tenemos, vamos a ver, este nudo, por ejemplo este. Esto es un nudo hiperbólico. Es un nudo. Un nudo es esto. Para un matemático, un nudo es esto. Es una cuerda anudada, pero cerrada. Es como una circunferencia anudada y cerrada. Eso es un nudo. Esto es matemático. Yo les aseguro que sí, y además de una profundidad bestial. Prosigamos entonces con lo nuestro. No, cancelar, cuidado. Vamos a ver si Inc. y ver en talla completa. Este se llama nudo Lasca, nudo de A8, nudo 4.1. Es el primer nudo hiperbólico descubierto en el año 1976, precisamente en el Instituto de Estudio Avanzado. Lo descubrió Guillermo Thurston, yo estaba allí a la sazón, y pude escuchar el primer descubrimiento de un nudo hiperbólico, este. A partir de entonces, el desarrollo de esta teoría ha sido extraordinario. Sigamos entonces con este asunto. Que sepan que esto es muy importante. Vamos a empezar entonces de cero. En el siglo XIX ya se empezaron a hacer tablas de nudos, ahí los tienen. El que he visto antes es un nudo hecho con métodos actuales, con una computadora, pero ellos los hacían a mano de esa manera, ¿eh? ¿Y por qué hacían nudos en el siglo XIX? ¿Por qué? Ustedes no se imaginaban, ¿verdad?, que hubiera tablas de nudos. Habrán visto en algunas tiendas, en algunos bares, unos cuadros en los que aparecen nudos de marineros. No, ya en el siglo XIX había unos señores, Tait, que hacía estos nudos. Le llamaba knottiness, a los nudos les llamaba tenfold knottiness, ¿eh? Anudamiento de 10 cruces. Estos nudos tienen 10 cruces. 10 cruces, se cruzan 10 veces. Ahí hay un nudo. Y vamos a empezar de cero. Los nudos son como los números. Son como los números. Son como los átomos de la geometría. Son cosas muy profundas, pero son tan profundas que ha habido que esperar al siglo XX hasta llegar a comprender que los nudos son algo de matemáticas. Son matemáticas, pero de las más profundas, tanto como el número. Pero es una abstracción de un carácter especial, que nosotros llamamos topológico. Y de lo que se trata aquí es de que ustedes puedan llegar a comprender qué diablos está diciendo este tío, que es una abstracción de carácter topológico. El número es una abstracción de carácter ¿de qué tipo? ¿De la cantidad, tal vez? ¿Qué es la cantidad? Como ven, las palabras se desvanecen. Ustedes dicen, ¿para qué necesito saber yo qué tipo de abstracción es el nudo, el número? Yo ya sé lo que es un número. Sé que hay aquí 2 personas y aquí hay 2 objetos. 2 abstrae. El 2, ya sin nada, sin ningún adjetivo detrás, es una abstracción profundísima, ¿eh? Hay pueblos que son incapaces de contar más allá de 2. Cuentan 1, 2 y muchos.
Es una abstracción profundísima. ¿De qué carácter? Bueno, ustedes, en el momento en que ustedes han capturado la abstracción, la tienen en su sistema cerebral, no necesitan más explicaciones. Lo que quiero es que ustedes capten la abstracción topológica y ya la metan en su sistema cerebral. Y salgan de aquí diciendo, ya sé lo que es la topología, ya sé lo que es. Hasta ahora no lo sé, pero... En el nudo se abstraen no solo las propiedades métricas de la cuerda, a mí no me interesa que la cuerda tenga 12 metros, sino también las del espacio ambiente. Yo tengo la cuerda, la muevo así, y yo digo, este es el mismo nudo, por mucho que lo mueva. Y además la gente lo dice. Uno hace un nudo y otro hace el mismo nudo y dice, este es el mismo nudo. ¿Por qué es el mismo nudo? Eso es una cosa sorprendente, ¿verdad? Que los nudos tengan nombre. Ahí hay un nudo. El nudo es una abstracción topológica. La topología es ciencia muy moderna, pero mi teoría es que la abstracción subconsciente del nudo, concretada en dar nombre a ciertos nudos, es muy antigua, y más posiblemente que la del número. Me gustaría saber eso, no se sabe. No creo que nadie se haya dedicado a estudiar eso, pero es muy interesante. El primer estadio de abstracción es el nombre del nudo expresa el modo de hacer el nudo. Y eso van ustedes a libros de náutica y verán que hay unos señores que dicen, meta usted por aquí tal y cual. Eso no es el nudo todavía, esa no es la abstracción. Eso es como decir dos manzanas. Hay que quitar la palabra manzana y decir dos. Dos manzanas no es dos. Dos manzanas son dos manzanas. Y hay pueblos que para decir dos manzanas y dos hombres utilizan dos palabras distintas para dos. No han llegado a abstraer. El modo de hacer el nudo no es la abstracción todavía. Estamos en un periodo... Los marineros ya llaman al nudo con un nombre. Esto... O sea, que son cosas conocidas de antiguo, ¿no? Y también esto lo pongo para que sea con un poco de morbo, pero han aparecido algunos cadáveres ahorcados en Europa, en algunas partes de Europa, pero aparecen en el arte. Y eso siempre ha sido así. Es que las matemáticas y la belleza del arte están íntimamente ligados. Es así. Y se llega a la matemática por muchos procedimientos. Uno de ellos es la astronomía, como pronto veremos. Yo diría que el procedimiento para llegar a las matemáticas ha sido siempre la astronomía. Siempre la astronomía. Joseph, el nombre es difícil de pronunciar, ciertamente. Yo les aseguro que se pronuncia Pszczewski. Lo sé porque yo soy el padrino de su hijo. Pszczewski es un polaco, experto en teoría de nudos, y proporciona este sorprendente ejemplo en un artículo que escribió sobre historia, que es antiquísimo, del 2200 a.C. Hay dos nudos tréboles, que se llaman tréboles, de estróginos curiosamente enlazados. Y esto es fenomenal, esto es el Alcázar de Sevilla. Esto lo encontré hace 3 años allí, saqué una fotografía, porque luego volveremos sobre esto. Aquí hay un teorema matemático. En esta figura de los árabes, o de los... no eran árabes, eran, yo qué sé qué eran, nazaríes, no lo sé. Ahí, ven ustedes que esto va por encima, pero ahí va por debajo. Esta figura es la imagen especular de esta, es la imagen en un espejo de esta. Si ustedes pusieran un espejo de encima, verían que esto que va por encima, ahí va por debajo. Esos dos nudos son uno, la imagen en un espejo del otro. ¿Son el mismo nudo? Sí, porque si ustedes cogen aquí un eje, imagínense una línea recta que pasa por ahí, y eso sería el lomo de un libro. A la derecha estaría la página de la derecha, y a la izquierda está la página de la izquierda. Cogen la página de la derecha y le dan la vuelta, y aquel nudo se superpone sobre ese. ¿Lo ven? Es un teorema. Este nudo tiene la propiedad de que es igual a su imagen en un espejo, cosa que no pasa con todos los nudos. Luego volveremos a esto.
A mí esto, cuando vi eso, me quedé asombrado. Dije, pero estos tíos, ¿por qué lo hicieron? ¿No? Porque no lo solían hacer así. Bueno, vamos a seguir. La aurora. El alba era eso, ahora empiezan ya las matemáticas. Empiezan los matemáticos a percibir que hay algo que hay que investigar. Hay unas propiedades geométricas muy raras. Y el primero que se da cuenta de eso es Leibniz, siglo XVII, perdón. Y entonces, eso son cosas que él escribió. Pero el álgebra no expresa directamente la situación. ¿Qué quería Leibniz? Nadie lo sabe. Él quería trabajar con la geometría, pero mediante fórmulas. En vez de dibujar, quería tener fórmulas con las cuales argumentar. Posiblemente eso lo hace ahora, hoy en día, el cálculo vectorial. Pero los matemáticos de la época, que tenían un gran respeto a Leibniz, porque Leibniz era un fenómeno de la naturaleza, cuando leyeron estas cosas que decía Leibniz, dijeron, este Leibniz estaba buscando una cosa muy rara. ¿Ven? Una cosa muy rara, que se llamaba análisis situs, o calculus situs, o geometría situs, que se traduce por geometría de la posición, cálculo de la posición, análisis de la situación. O sea, él tenía una idea muy vaga de algo que quería encontrar, pero no sabía qué era. Y los matemáticos posteriores, que habían leído a Leibniz, tenían muy claro que Leibniz estaba buscando algo muy raro, que no se sabía muy bien lo que era, excita la imaginación, pero en el fondo es un cajón vacío, no hay nada. En ese cajón, que está rotulado Calculus situs, Geometría situs, que luego se llamará topología, más adelante se llamará topología. En este cajón, los matemáticos posteriores van llenando el cajón de lo que les parece, que debía ser la geometría situs. Eso es lo que pasa. Entonces, abren el cajón y ponen ahí, dicen, bueno, esto debe ser lo que pensaba Leibniz que era la geometría situs. El primero es Euler, uno de los grandes matemáticos, de los grandísimos matemáticos. Ahí lo tienen ustedes, en un sello. Y ahí tienen, en ese sello tienen un icosaedro con una fórmula, o sea, Etken, el número de vértices, menos cantos, menos aristas, menos caras, menos 2, es igual a 0. Entonces, ese es un teorema importante, que está en ese sello y que refleja un problema de la topología. Ese sello está dando uno de los primeros teoremas de la topología. Pero Euler no lo sabía, ni se dio cuenta de ello. Lo demostró, pero no sabía lo que había demostrado realmente. Pero sí que resolvió el problema de los puentes de Königsberg. Ahí está Königsberg, que es una ciudad que ahora se llama Kaliningrado. Y ahí hay un río que tiene unos puentes, que los ven ustedes ahí, un puente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces era un ejercicio, entonces como no había cine ni nada, la gente se dedicaba a pasear por la ciudad y lo que querían era atravesar cada puente una sola vez en un paseo continuo. Entonces, a ver, ¿se puede hacer esto? Y bueno, supongo que muchos de ellos se dedicarían a pasear tratando de hacerlo, claro, nunca lo conseguían porque es imposible, claro. Se me informó la imposibilidad o posibilidad de hacerlo. Fíjense ustedes qué problema más curioso, ¿eh? Esto es matemáticas. ¿Es matemáticas este problema? Sí, lo dice usted, porque usted es del siglo XXI, pero ellos no, el propio Euler no lo sabía. Y dice, esta cuestión es ciertamente banal, o sea, la cuestión es trivial, banal, para un matemático profesional es una tontería como una casa, resolver este problema. No vamos a resolverlo aquí, lo dejo a ustedes para que en su casa hagan problemas de ese tipo y lo resuelvan. Esta cuestión, dice, es totalmente banal. Pero, como era un genio, no sé quién dijo, ¿no? ¿Cómo es eso? Chesterton, ¿no? Que la vulgaridad es pasar frente a lo sublime de manera indiferente. Este señor no era un vulgar, era un matemático de pegada.
Era un matemático de pegada y no pasaba de manera indiferente ante este problema, pero me pareció digna de atención. ¿Ves? Entonces dice, no estará en la geometría situs, y lo metió en el cajón. Y entonces es Kaliningrado hoy. De este modo entra la topología en la historia en el año 1736. Y entonces escribió un artículo sobre los puentes de Königsberg. Y en la introducción define con precisión lo que es la topología. Una auténtica genialidad, ¿eh? Ahí. Fíjense lo que está diciendo. Existe otra, ¿eh? Además de la geometría vulgar que hemos estudiado todos en el bachiller y tal, existe otra. Dice, existe otra. Que Leibniz fue el primero en mencionar. Falso. Leibniz no mencionó nada. No sabía a qué se refería. Llamándola geometría situs. Era como Julio Verne, ¿eh? Leibniz era una especie de Julio Verne. Decía que iban cohetes a la Luna, pero luego eso excitó la imaginación de la gente y fueron cohetes a la Luna. Esta rama se ocupa solo de la determinación de la posición y de sus propiedades. No involucra cantidades ni cálculos realizados con ellas. No sabe cuáles son los problemas relevantes o los métodos que habría que emplearse para resolverlos. Y entonces publica su trabajo. Euler desaparece de la escena y aparece el gran matemático del siglo XIX, que es Gauss. Matemático, físico, todo, ¿no? Este es un fenómeno. Hay gente que piensa que es el Arquímedes, es el segundo Arquímedes, este señor. Este señor es Gauss. Ahí. Estas son las obras de Gauss, publicadas en Göttingen. Y entonces se le plantea a Gauss un problema. Gauss era astrónomo. En el año 1801, el 1 de enero de 1801, nos contaba en esta misma sala, bueno, no existía esta sala, pero el profesor José María Torroja, hace muchos años, cuando vivía aquí, empezó una vez una conferencia diciendo, el 1 de enero del año 1801, el primer día del siglo XIX, se descubrió Ceres. Y entonces a Gauss le dieron la posición de Ceres, 4 puntos en el cielo, y entonces Gauss descubrió el método de los mínimos cuadrados para encontrar la posición de los astros y calculó las efemérides de Ceres, que permitieron redescubrir Ceres unos años después. Pero como tampoco era una persona vulgar, no pasó por encima de este asunto, así sin más, sino que descubrió la topología. Y dice eso, de la geometría situs, que Leibniz vaticinó y que solo a un par de geómetras, Euler y Van der Monde, estuvo reservado el privilegio de echar la simple ojeada. Sabemos y tenemos tras siglo y medio poco más que nada. Él se daba cuenta perfectamente que existía algo, pero de lo cual no se sabía nada. Y entonces escribió este artículo de astronomía, donde definió el primer invariante topológico de enlaces. ¿Qué es un enlace? Un enlace son dos nudos en el espacio, un nudo y otro nudo que no se tocan, eso es un enlace, pueden estar enganchados, este es un enlace. Se llama el enlace de Hopf. Él asoció a un enlace un número entero, de manera que no tiene, el número entero está asociado, aunque tú muevas el enlace por aquí, es el mismo nudo siempre, es el mismo número. Es lo que acabamos de decir. Y entonces Gauss dice, bueno, plantea un problema muy práctico. Dice, ¿qué área del cielo va a barrer la órbita del planeta? Digamos, en milenios, va a barrer una cierta área. Se llama el zodiaco. El Sol barre una cierta área. Si nosotros suponemos la Tierra fija, el Sol va barriendo un anillo en el cielo, detrás de los cuales están unas constelaciones que se llaman los signos del zodiaco. Y esa es la zona que el Sol va recorriendo. Pero todo astro recorre una parte del cielo y barre una cierta parte del cielo. Y entonces Gauss se planteó lo siguiente, ¿habrá algún astro que barra todo el cielo?
Esa es la pregunta. De hecho, computó, ¿eh? Es impresionante ver el artículo. La solución de Gauss es, si las órbitas de la Tierra y del planeta se enlazan, entonces el área barrida por el planeta es toda la esfera celeste. Cosa que a veces pasa. Hay cometas que se acercan al Sol, entran en la órbita de la Tierra y se van. La han enlazado. En ese caso, y solo en ese caso, el área barrida por la imagen del astro en la esfera celeste es toda la esfera celeste. Esto es un teorema de topología, pero que tiene que ver con el electromagnetismo. Y dice, esto ocurre por causa de la geometría de la posición. Y lo deja así, no dice más, pero se da cuenta, ¿eh? Se da cuenta, es un fenómeno. Entonces dijo, voy a escribir un tratado sobre esa materia. Claro, tenía tantas matemáticas que escribir, porque este descubrió prácticamente todo, que no pudo escribir prácticamente nada, pero las cosas que escribió son fenomenales. Entonces tuvo un alumno llamado Listing, que empezó por primera vez a trabajar en problemas de topología. Y Listing escribió el primer libro. La palabra topología se lee por primera vez en matemáticas en este libro, ahí. Juan Benito, diríamos hoy, ¿no? Juan Benito Listing. Era el yerno de Gauss. Göttingen. Y dice Listing esas palabras. Repetidamente le hizo notar, o sea, le fue hablando y diciendo, hay una cosa importante ahí que es una geometría, que nadie ha hecho nada, pero que es muy importante, ¿eh? Y a ver si alguien lo hace, ¿no? Y entonces dice, espero que se me permita. Dice eso, y ahora es que no se utiliza otro nombre, es que tiene mucha gracia esto. ¿Por qué dice eso? Porque el nombre de geometría situ, sugerido por Leibniz, había sido empleado por otros matemáticos para referirse a cosas completamente distintas. Entonces vuelve a decir lo que es la topología en unas palabras mucho menos claras que las de Euler. Euler era mucho más listo que este señor. Y en este libro ya se toma conciencia clara de las relaciones de los nudos entre sí, del problema de distinguir unos nudos de otros nudos. Y entonces Listing afirma que el nudo trébol de estrógiro, o sea, si ustedes hacen, los que usen zapatos con nudos, si ustedes hacen un nudo en el zapato, el primer nudo es un nudo trébol, el nudo llano que llamamos nosotros, ¿no? Plum, lo hacen así. El siguiente lo pueden hacer de la misma manera, pero también lo pueden hacer al revés. Y todos sabrán, y si no lo saben, es hora de que lo sepan, que si el primer nudo se hace al derecho y el siguiente se hace al revés, no se suelta. Sin embargo, si el primer nudo se hace al derecho y el segundo se hace al derecho, se suelta. Muy importante si uno cuelga de una cuerda en una montaña y se le ha ocurrido hacer un nudo al derecho y otro al derecho, porque entonces se resbala y se cae. Pero si los nudos se hacen primero al derecho y luego al revés, háganlo en casa. Cojan dos cuerdas, soltaría el zapato para hacerlo, para mostrárselo, pero no tengo tiempo. Ustedes cogen la cuerda, hacen el primer nudo, luego hacen el otro al revés y no se suelta. ¿Por qué? Porque el nudo trébol de estrógiro y el nudo trébol levógiro son distintos. No se pueden superponer. Y sin embargo, antes les he demostrado que el nudo que se llama lasca, el que aparecía en la Alhambra, de estrógiro y el levógiro, sí que se pueden superponer. O sea, hay algo sorprendente aquí. Ahí está la demostración, entre comillas, que hizo Listing de que el estrógiro y el levógiro son distintos. Y para ello, este es el nudo lasca, el de la Alhambra de Granada. Y descubrió Listing que este nudo es igual a su imagen especular. Eso que está demostrado en la Alhambra, en el Alcázar de Sevilla, perdón, eso que está demostrado con esa escultura de nudos, eso del siglo XII o del siglo XIII, eso es eso. Ahí está.
Esta es la demostración de que el nudo de Listing es igual a su imagen especular. La página de la derecha la giran y se superpone con la izquierda, pero el nudo de la derecha es la imagen especular del de la izquierda, por lo tanto se superponen. Ahora pasamos ya a otro mundo, al mundo de los escoceses. Tait, el de las tablas del principio que puse un montón de nudos, ese Tait, enseguida hablaremos de él, se enteró de esto, de que había nudos que eran iguales a su imagen en un espejo y se quedó impresionado. Ahora los físicos, amigos míos que están aquí, puede que empiecen a disfrutar un poco. Y llamó a anfiqueirales por las dos manos, ¿no? Esta es la imagen en un espejo de esta y resulta que se pueden superponer. Entonces, así les llamó, pero fue Tait el que les llamó así. Estos intentos de Listing de asociar a los nudos ciertos polinomios fracasaron. Sin embargo, hoy en día, una gran parte de los matemáticos que se dedican a la teoría de nudos, que son centenares, por no decir miles, en todo el mundo, cuando yo empecé seríamos 30 o 40, ahora son miles. Estos matemáticos se dedican a asignar a los nudos polinomios, y muchos de ellos se dedican a los polinomios de los nudos. Son unas investigaciones muy difíciles y muy profundas. O sea, que esto que se le ocurrió a Listings al principio, hoy en día es un tema importantísimo. Alexander, matemático de Princeton, ese que está ahí citado, de los años 20, fue el primero que asoció a un nudo un polinomio, que se llama el polinomio de Alexander. Pero después se han descubierto otros muy importantes, el polinomio de Jones y otros polinomios. Ustedes han jugado alguna vez con eso, ¿no? Consiste en pasar por todas estas paredes cruzándola una sola vez. Cuando éramos pequeños nosotros jugábamos a esto. Lo que yo no sabía es que estaba en el libro de Listings. Esto es topología también. Él lo considera topología y tiene razón, lo es. Y luego hace esas profecías, que están en alemán, y por tanto no es fácil entenderlas, pero si ustedes miran ahí abajo verán que habla de los movimientos, la simetría de los espacios y los movimientos, y aquí habla de la cristalografía, y aquí habla de la morfología de los seres organizados, de los animales, y de la simetría. Todo eso que está diciendo ahí actualmente es una parte importante de la topología. Era un precursor, ¿se daba cuenta? ¿Cuánto de esto se debe a Gauss? Posiblemente mucho, porque habló mucho con él. Ya vamos a Tait, que es el escocés del cual he hablado. De repente hay unos tíos en Escocia que no saben absolutamente nada de lo que pasa en el continente, no tienen ni idea. O sea, lo que va a pasar ahora en Escocia es totalmente independiente. Había esta idea del flujo de un medio continuo que choca con la imagen atomística de los químicos. Los átomos del cloruro sódico, el cloro, el sodio son átomos, pero no pensaban así los químicos de aquella época y los físicos británicos. Pensaban que debía haber como una especie de singularidades en el flujo, en el éter, y que esas singularidades eran las causantes de los átomos. No pensaban en el átomo como una partícula, pensaban de otra manera. Los pensamientos de los científicos son muy extraños y los de los químicos, sin duda alguna, más. Así que el problema crucial era el de explicar las últimas partículas de materia responsables del espectro. El espectro, ya saben lo que es, ¿no? Se hace pasar esas líneas que se ven con los distintos átomos de la materia. El sodio tiene un espectro formado por dos líneas de color amarillo, etc., ¿no? Ese es el espectro de los átomos, se distinguen entre sí por el espectro. ¿Y por qué se produce ese espectro? Pues trataban de explicarlo mediante la dinámica de un medio continuo. Thomson se escribe sin H, lo siento. Pues si alguno de ustedes dice, bueno, pero señor, fíjense qué época es, ¿eh? Es más o menos contemporáneo un poquito posterior a Gauss. Es Lord Kelvin.
el Kelvinator, el tipo de refrigerador llamado Kelvinator, viene en honor de Kelvin. Realizó experimentos del magnetismo que sugerían cierto tipo de movimiento rotatorio a nivel molecular. ¿No serían los átomos otra cosa que la expresión de algún tipo de configuración estable rotatoria del éter? Que el éter tuviera, en algunos puntos, hubiera una especie de rotaciones que fueran estables, y eso serían los átomos. Fíjense qué modo de pensar más raro. Es raro, ¿eh? Pero, como era escocés, lo han puesto en las monedas, y esto debe ser 100 libras escocesas. Ahí está. En apoyo de esa idea vino el alemán Helmholtz, que estudió la dinámica de un medio fluido desde un punto de vista distinto, sin esa hipótesis. Y entonces encontró soluciones, un flujo en el que el rotacional no era necesariamente nulo, encontró soluciones, curvas integrales, llamadas Wirbellinien, en el vorticilares o torbellinos del rotacional, que poseían una cierta estabilidad dinámica. Ya esa estabilidad, esos torbellinos, encajan con la idea de Lord Kelvin. Se mantenían cerradas aunque cambiaran de forma, desde un punto de vista puramente teórico, ¿eh? No se habían descubierto esas cosas. Pero entonces Tait, este señor de la derecha con esas barbas, sentado a la izquierda en su laboratorio, era un entusiasta total. Era amigo de estudios y compañero de Lord Kelvin. Y entonces empezó a crear vórtices anulares. Nosotros los hacemos hoy en día mejor fumando. Bueno, ya no se puede fumar, posiblemente ya hayan pasado a la prehistoria, pero antes había fenómenos, personas que eran capaces de lanzar un anillo, y ese anillo iba creciendo. Ese es el vórtice, esa es la solución, que decía el alemán. Ese vórtice es estable, se va moviendo por el aire y se queda estable. Y entonces este Tait, en las clases que daba a sus alumnos, ponía una caja de madera y detrás ponía una toalla y dentro creaba cloruro amónico, ácido clorhídrico y amoníaco. Lo mezclaba, salía una nube, claro, de cloruro amónico, y entonces pegaba un golpe a la toalla y por un agujerito que había delante salía el anillo. Decía, vean el anillo, ¿no? Y el anillo iba desde el fondo de la clase, iba creciendo, estable. Seguía y tal. Y se las ingenió para lanzar otro anillo y que pasara por el medio del primero. O sea que sus clases eran un auténtico circo. Y esto es lo que pasaba. Se maravillaba, decía, son estables, ¿no? Pero Lord Kelvin vio los experimentos y se dio cuenta de que esto era la clave para proseguir su antigua conjetura. Y entonces se le ocurrió que los átomos de la materia no son sino vórtices anulares de éter, son estables. No es cierto, ¿eh? Bueno, no sé si será cierto, pero desde luego nadie hoy en día en su sano juicio puede creer esto, pero estos señores sí. En la teoría de Lord Kelvin los elementos químicos son tubos de éter anudados y por eso se interesaron en los nudos, porque cada nudo sería un elemento químico distinto. Y de hecho, fíjense los dibujos que hizo Lord Kelvin. Este de aquí arriba, este de aquí, para él era el sodio. Los otros no sé qué eran. Actualmente estos se llaman los anillos de Borromeo. Este es el trébol o nudo llano. Este es un nudo compuesto, es la suma de un trébol a derecha, de un llano a derecha y de un llano a izquierda. Este es el que yo digo que es estable. Uno a derecha y otro a izquierda, que es como hay que atarse los zapatos. Así. Estos son los anillos de Borromeo. Tienen la propiedad de que cada uno está desenganchado del otro. Todo anillo está desenganchado del otro, si se fijan. Pero los tres están enganchados. El átomo de sodio tiene dos líneas espectrales, entonces dijo, pues seguramente es este. Este representa, hay un par de vórtices así. Y ahora, alguien tomó notas de una de las clases que dio Tait. Fíjense ustedes qué clase, ¿eh? Es algo fenomenal. Lean eso. Está Tait explicando a sus alumnos lo de los vórtices.
Los efectos de un vórtice anular sobre el otro, cómo lo metía a través del primero y pasaba, ¿no? Cuando él en un instante ideó su teoría. ¿Sí? Esto lo han visto ustedes, ¿eh? Mañana no se pongan a hacer esto en su casa, que van a pensar que están como cabras, pero es interesante hacerlo. Y sobre todo entender por qué aparece un remolino a la derecha de la cuchara y otro remolino a la izquierda, que van en sentido contrario. ¿Saben por qué es? Porque debajo del café hay una línea que junta el remolino de la izquierda con el de la derecha, y es la mitad de un vórtice. ¿Entienden? Es un vórtice, es el vórtice completo partido por la mitad. Por eso ven el remolino aquí en sentido contrario al de aquí, porque entre los dos hay una línea que los junta, que no ven, pero está debajo. Eso es lo que les está diciendo. Es verdad, ¿no?, que se forma de un vórtice anular. Pueden existir extremos porque existe porque no toda la habitación está llena de café, pero si todo estuviera lleno de café, habría vórtices enteros que irían de aquí hasta allí completamente estables. El humo del tabaco va de aquí a allí estable formando un vórtice. ¿Y por qué no van a estar estos vórtices anudados?, dice él. Eso es una transcripción de una clase de 1874. Dice, pues, ¿por qué no va a haber los anudados? Esas cosas anudadas son estables y esos son los átomos de la materia. Luego vino Maxwell, que es famoso físico, que era amigo de por vida de Tait. Influye. Y Maxwell escribe a Tait, me he estado divirtiendo con curvas anudadas unos días. Empezó el hombre ahí haciendo dibujos de curvas anudadas. Qué cosas más curiosas estaban. Y entonces explica que el número de enlace de dos nudos tiene el significado electromagnético que le dio Gauss, pero realmente el resultado electromagnético de Gauss es el que les he dicho de los astros. Gauss primero empezó con los astros, con la astronomía, luego entendió que eso tenía un significado electromagnético. Y Maxwell finalmente entiende lo que había hecho Gauss. Y en su tratado de electricidad y magnetismo desarrolla la idea de Gauss. Y descubre que hay nudos como este, que se llama el nudo, nosotros lo llamamos el enlace de Whitehead, un matemático inglés, Juan Enrique Constantino Cabeza Blanca, que así podríamos traducirlo, Whitehead. Este señor estudió este enlace en su intento de demostrar la conjetura de Poincaré en dimensión 3. Él creó que la había demostrado, se equivocó y entonces puso un contraejemplo y descubrió este enlace. Pero ese enlace ya lo había descubierto Maxwell. Lo había dibujado de esa manera. Este es el mismo que ese, no es la misma cosa. Y están enlazados, pero el número de enlaces es 0, lo cual le produjo verdadera sorpresa. Le produjo tanta admiración que escribió este, bueno, y no digo nada con este. Por este, que son los anillos de Borromeo. Cada componente, esta de aquí, está separada de esa de ahí, porque fíjense que esto va por encima y esto también va por encima, están separadas. Lo mismo esa, está separada de esa y de la otra, pero las tres están enlazadas. Y entonces eso le produjo tal sorpresa que escribió ese verso de Maxwell, para los físicos, que veáis que también podríais hacer un poco de poesía, en vez de escribir artículos tan abstrusos. Es monstruoso, horrible, espantoso, más allá de lo imaginable, el haber pasado por alto que una trabazón no es un vulgar tipo de enlazamiento, que no es lo mismo. Una trabazón eran los anillos de Borromeo. Y también escribió este famoso verso, que a mí es que me produce tal risa leerlo. ¿Esto saben por qué lo escribió? Se estaba riendo de sus amigos Tait y Lord Kelvin, los cuales escribieron un libro que se llamaba The Unseen Universe, el universo invisible, en el cual decían que paralelo a nuestro universo hay otro universo. Y el alma de los hombres, está en ese otro universo paralelo. Y entonces, esto, claro, Maxwell, que era un socarrón de mucho cuidado,
les dedicó este verso. Mi alma es un nudo, la mezcla del libro de Unseen Universe y de la teoría de nudos que estaban desarrollando los otros dos en su habitación por allí, en su laboratorio. Mi alma es un nudo enmarañado, colocado sobre un vórtice líquido, por el intelecto que mora en lo invisible, y la tuya, y tu alma, ¿no?, sentada como un convicto, trata de desenmarañarla con un pasador, Marlin Spike, ¿no?, que pone ahí, para al fin constatar que su anudamiento permanece. No se puede desanudar un nudo, pero dice, pues todo el instrumental necesario para desanudarla está en el espacio de 4 dimensiones. ¿Por qué dice eso? Porque acababa de escribirle una carta a Klein, Felix Klein, desde Alemania, diciéndole, mira, todo lo que estáis haciendo de nudos ya lo sabemos aquí en Alemania, desde hace mucho tiempo. Y además sabemos más, sabemos que todo nudo, si se pone en el espacio de dimensión 4, ya no es un nudo, se desanuda. Los nudos aquí están anudados, pero si pasas a la dimensión 4 están desanudados. También eso le produjo sorpresa, y por eso dice, no hace falta que utilices un pasador de hierro para desanudarlo, basta que pases a la 4ª dimensión. Y como estaban hablando de que había un universo y el universo paralelo, pasas al otro universo paralelo y ya lo tienes desanudado, ¿no? Es un verso que tiene verdaderamente, a mí me hace mucha gracia al menos. Y entonces, como los átomos de la materia son los nudos, según ellos, pues hay que clasificar los nudos, hay que ver cómo puedo yo saber que un nudo es distinto de otro nudo. Y no sabían nada, ellos empezaron de cero. Pero le habló Maxwell, le dijo, es que hay unos tíos, ahí está Listings en Alemania. Y entonces empezó a leer el libro de Listings y entonces se quedó impactado cuando leyó lo de los nudos anfiqueidales. Y después, a partir de ese momento, la teoría de nudos empieza a despegar. Aparece el reverendo Kirkman, este señor pidió a Listings y Klein bibliografía sobre el tema y se enteró que no había nada. 30 años después de la publicación de Listings no se había hecho nada. Y obtuvo una tabla de nudos alternantes de hasta 10 cruces. Y en Estados Unidos de América, Little y María Gertrudis Hassmann, una de las primeras mujeres que hizo una tesis doctoral, hizo una tesis sobre nudos con un censo de los nudos anfiqueirales con 12 cruces, algo fascinante. Cuando nosotros empezamos a hacer teoría de nudos en los años, los matemáticos no sabíamos que existían estos artículos, no teníamos ni idea, se habían perdido también. Y luego los descubrimos, pero esto están ahí, están en revistas misteriosas, en tesis doctorales que están escondidas en universidades, pero están, lo habían hecho. Y María Gertrudis había hecho esa lista, ese censo de nudos anfiqueirales con corrección, estaban bien, está bien, no es nada fácil. Estas tablas de Little son casi perfectas, solamente ahora, hacia los años 80, se pudo demostrar que faltaban un par de nudos de las tablas de Little. Pero ellos no tenían métodos matemáticos realmente para hacerlo. Nosotros ahora sí, sabemos muchas matemáticas sobre los nudos y podemos hacerlo. Hoy tenemos tablas de nudos no alternantes de hasta 16 cruces y de nudos primos alternantes de hasta 23 cruces. Todos los nudos que hasta 7 cruces son alternantes, o sea, la cuerda va por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima. Hay nudos que no son alternantes, pero empiezan teniendo ya 8 cruces. Hay aquí un censo del número de nudos que hay conocidos. Ahí arriba pone 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos nudos de 3 cruces hay? El nudo llano, el nudo este que hacemos con la cuerda, ese tiene 3 cruces. Se pone en el suelo y se cruza 3 veces. Solo hay uno. De 4 cruces hay uno, es el nudo Lasca, es el de la Alhambra el del Alcázar de Sevilla, tiene 4. Con 5 hay 2, con 6 cruces hay 3, con 12 hay 1288, con 19 hay 40 millones y pico, con 22 hay, ya son 4.976 millones de nudos.
Esto tuvo poca resonancia, hasta los artículos de Oskar Simony, un austriaco que escribió algo sobre los nudos, y luego a partir de ese momento empieza un desarrollo bestial de la teoría de nudos, a partir del año 1900, una cosa terrible. Les voy a poner un ejemplo sacado de la red, de un artículo, al azar, escrito por una persona que yo conozco. Por ejemplo, he puesto su nombre en la red porque lo conozco. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Hay una cosa que se llama Archive Organization, donde los matemáticos enviamos nuestros trabajos para publicar. Y aquí tenemos un artículo de investigación que corresponde, si se fijan a la izquierda, verán que pone 6 de febrero de 2011. 6 de febrero de 2011 fue enviado este trabajo a este repositorio de artículos para su publicación. Todavía no se ha publicado, está ahí para que los matemáticos lo veamos, lo leamos y les digamos, esto está bien, esto está mal, esto me parece que puedes mejorar, ¿no? O bien decirle, eso que has hecho ya lo he hecho yo, también eso. Este es uno. Fíjense, vamos a poner aquí a ampliar, el título. Knot significa nudo en inglés. Esto significa que es el género cuatrodimensional no orientable de un nudo. Significa esto, el nudo está aquí, pero en el espacio cuatridimensional bordea una superficie, y esa superficie tiene un número orientable y no orientable. En este caso es no orientable, bordea una superficie no orientable. El género de esa superficie no orientable es lo que se llama el Non-Orientable Four Genus of the Knot. Está hecho por Gilmer y Livingstone, son gente de mi edad, aproximadamente, o sea, ya del Paleolítico inferior. Y aquí tienen ustedes lo que dicen. Desarrollamos instrucciones para que un nudo K que bordea una botella de Klein agujereada en la bola de dimensión 4, el más simple de estos está basado en la forma de enlace de la cubierta doble ramificada sobre S3 ramificada sobre el nudo K. Las instrucciones están basadas en el término de corrección de Oswald Svabo de la homología de Heegaard-Floer, junto con la G-signatura, con el teorema de G-signatura y la generalización del teorema de Rocklin de Guillou-Marin. Todo eso para un matemático tiene sentido. Todo esto es topología. Ustedes dirán, pero esto es de locos. ¿Qué hay aquí? Pues aquí hay una masa de matemáticas de tal calibre que no os puedo explicar. O sea, artículos como este llegan a la redacción de este archivo cada día, pero no uno, sino varios, de este tipo. Leer uno de estos artículos para un profesional pueden ser 6 meses. Esto no es como leer historia, o leer filosofía, y menos aún como escribirla, que eso ya saben ustedes que los matemáticos se diferencian de los filósofos en que los matemáticos tienen papelera. Nosotros no. Nosotros tenemos papelera. Y antes de publicar, porque lo que está aquí dicho es o está bien o está mal. No hay una situación intermedia. O está bien o está mal. Y claro, casi siempre está mal. Y por eso está la papelera. Y escribir esto puede haberles llevado 3 años, 4 años, puede ser el trabajo de 5 o 6 años. Escribir este artículo, del cual están ustedes viendo ahí una serie de cosas incomprensibles, ¿no? Este es el nudo, este 4.1 es el nudo del Alcázar de Sevilla, nosotros representamos eso así. Esta cosa es la homología del espacio complementario del nudo. Guillou y Marin son 2 matemáticos franceses muy amigos míos. Marin me enseñó matemáticas una vez que estuvo aquí en Madrid, me llevaba ahí a la cervecería del León, allí en la Gran Vía, y me empezó a enseñar matemáticas, porque yo estaba aislado. Me enseñó muchas matemáticas, Marin. Estoy muy agradecido a este hombre. Alexis Marin se llama, francés. El invariante de Arf de las fórmulas cuadráticas, la homología de Heegaard-Floer,
superficies no orientables en la esfera, las gracias, y aquí hay pues todos los matemáticos de una colección de matemáticos universal, que todos nos conocemos, hemos estado en muchos congresos. Oleg Viro es ruso, Alan Edmonds está en Estados Unidos, es una persona mayor. Este no lo conozco, debe ser joven. Este tampoco lo conozco, es joven. Este tampoco lo conozco. Sí, conozco a los viejos, pero ya a los mayores. Yo ya no puedo seguir estos artículos, puedo leer uno, porque para leer uno necesitas 3 meses. Bueno, la frase final que quiero decir es que la topología es, en el mundo actual de la matemática, el instrumento indispensable para hacer matemática, y también en la física. Sin topología no se puede hacer nada. ¿Cómo empezó? Es una materia tan profunda que solamente se dieron cuenta de que eso era matemáticas Gauss, en el siglo XIX. Y empezó a desarrollarse lentamente. En el siglo XX el desarrollo es brutal, brutal. La teoría de nudos aparece siempre. Cuando uno estudia cualquier problema matemático topológico, aparece la teoría de nudos en algún sitio. Son, y este es el final, los nudos son los números de la geometría. Quédense con esa idea.